Muy buenas tardes. A continuación haremos la exposición de la ponencia Una obra de teatro llamada Resiliencia, por la profesora Ángela Marcela Cortés Garzón y el profesor Joan Nicolás Neita Rodríguez. En el contexto de la medicina, los factores de riesgo hacen referencia, según la OMS, a aquellas circunstancias que aumentan la posibilidad de que una persona contraiga una enfermedad o problema de salud. Partiendo de ello y llevándolo al contexto de esta investigación, los factores de riesgo serían aquellas características que disminuyen o dificultan la posibilidad de desarrollar la resiliencia, mientras que los factores de resiliencia son las características propias del individuo o de su entorno que favorecen el desarrollo de esta capacidad humana, permitiendo al individuo enfrentarse, sobreponerse y ser fortalecido por las experiencias adversas. Ahora bien, son varios los factores de riesgo y de resiliencia que se reconocieron en los talleres de arte dramático llevados a cabo con los grupos 605 y 607 del Colegio Nacional Nicolás Esguerra. Sin embargo, por cuestiones prácticas, en esta ponencia nos centraremos en cómo factores de riesgo tales como la falta de comunicación asertiva, la indiferencia y la incapacidad de manejar emociones se fueron reemplazando poco a poco con factores de resiliencia una vez comenzó el montaje y los ensayos de la obra de teatro. Esta obra se presentaría frente a los demás compañeros de sexto al final de los talleres. A continuación se relatarán algunos de los eventos que evidencian esta transformación. Luego del calentamiento en la sesión número 5 con el curso 605, los talleristas se ubicaron junto a los participantes en la mitad del escenario. Se usó el espacio para recordarles que se esperaba que a partir del trabajo en estos talleres, ellos montaran una obra de teatro que se debía presentar a los demás grupos de sexto. Tomando como base la quinta estrategia propuesta por Henderson y Milstein en la rueda de la resiliencia, establecer y transmitir expectativas elevadas, los talleristas optaron por enfatizar que era responsabilidad de ellos y de su compromiso con el trabajo que se cumpliera o no este objetivo. Los estudiantes lo entendieron en su momento y en lugar de asustarlos o amedrentarlos, los animó a continuar con los talleres. Una vez aclarado lo anterior, los talleristas presentaron la propuesta que habían pensado para la obra. La historia es que un día llega un estudiante nuevo, llega de otro colegio, de otra ciudad, otro país, otro planeta. La idea es que este chico nuevo llegue a la mitad del año, en un periodo en que ya todos ustedes se conocen. ¿Cómo sería su llegada? ¿Lo aceptarían? ¿Lo rechazarían? El día transcurriría normal, pero después del descanso una de las maletas habría desaparecido. De allí surgieron preguntas tales como ¿a quién creen que le echarían la culpa? ¿O quién creen que sería el principal sospechoso? ¿No sería el niño nuevo? El grupo respondió negativamente, incluso algo molesto. Esta negativa tan enfática se podría deber a lo sucedido en la pasada sesión, y según nos cuentan, el hecho de que alguien fuese culpado sin pruebas y resultase inocente es algo que ya había pasado antes. Llegados a este punto se les propuso que ellos decidieran la historia. En otras palabras, se les brindó la oportunidad de una participación significativa en la que asumieron el rol de dramaturgos del montaje. Finalmente se llegó a dos acuerdos. Primero, dentro de la obra se culparía al estudiante nuevo con el fin de ver la reacción de rechazo o aceptación por parte del público. Segundo, al confrontar al estudiante nuevo por el robo de la maleta, la situación debía llegar a desencadenar una pelea. Los estudiantes manifestaron que esto le daría más realismo a la obra. El tallerista estuvo de acuerdo. Las peleas o confrontaciones físicas son un tema recurrente en las historias compartidas de los dos grupos. Como se aprecian los relatados al momento, las interacciones del grupo se reorganizaron en torno a un nuevo objetivo común, el montaje de la obra. En el transcurso de las siguientes sesiones, los participantes no solo se veían más interesados, sino además propositivos y emocionados. El haber asignado un personaje con tareas precisas y concisas a cada participante permitió que ellos se reconocieran como un elemento importante y necesario al grupo. Este es un aspecto que es característico de la construcción de comunidad. Pero más todavía, posibilitó que reconocieran la importancia de sus compañeros. Es importante aclarar que estas tareas implicaban diálogos o acciones que se debían llevar a cabo durante la obra y que tenían que desarrollarse en un instante preciso, respetando un orden, pues cada acción debía ser desencadenada por otra y a su vez generar más acciones. Esto implicaba que los actores o estudiantes
estaban obligados a estar pendientes de los diálogos y acciones de sus compañeros para poder así ejecutar sus acciones, reemplazando de esta forma la falta de comunicación asertiva por un trabajo en equipo en el que todos participaban activamente. De igual forma, el interpretar a un personaje obliga al actor a enfrentarse al mundo interno de este nuevo ser, permitiéndole así comprender el porqué de sus acciones y cómo el mundo a su alrededor lo afecta y transforma. En el caso de esta obra en particular, en la que el protagonista era un chico migrante acusado injustamente, despertó la empatía por parte de los estudiantes, quienes lograron vislumbrar el conflicto, entendiendo la injusticia que se estaba cometiendo y reconociendo sus posibles consecuencias. Por ejemplo, cómo se desencadena una serie de agresiones físicas y psicológicas. Esto último, como ellos mismos propusieron, terminaba involucrando en una pelea a muchos de los integrantes del curso. Así entonces podemos decir que asumir el rol de alguien distinto favorece la empatía. A manera de conclusión, es importante decir que a pesar de los resultados positivos con el grupo 605, no es posible afirmar que los talleres o el montaje de una obra sean suficientes para lograr un cambio en tan poco tiempo. Es decir, no existe una fórmula mágica que elimine todos los factores de riesgo y los reemplace por factores resilientes, más teniendo en cuenta los numerosos elementos externos que condicionan los resultados. Reconozcamos en cambio que la resiliencia es una capacidad que se puede desarrollar a lo largo de la vida y no está sujeta a una edad en específico. Por ende, es necesario que en todos los ciclos escolares se brinden espacios y herramientas que contribuyan en esta construcción, considerando no solo al estudiante, sino a sus familiares y a los mismos profesores. Muchas gracias por la atención prestada.